viajando en un fascinante viaje a través del tiempo y las páginas de un antiguo libro, donde secretos ancestrales e historias poderosas esperan ser descubiertas. Bienvenido a la increíble saga de África en la Biblia, el mito de una raza maldita, parte de la prestigiosa serie Legacy de Day of Discovery. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y redescubrimiento, donde se desafían mitos milenarios y se revelan verdades profundas. Estás a punto de descorrer los velos que han oscurecido la verdad durante siglos, sobre el papel de África en la Biblia y la historia de su pueblo. Pero esta no es solo una historia sobre eventos antiguos, es un viaje que resuena con poder y significado hasta nuestros días. Al explorar el mito de una raza maldita, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios arraigados. A través de una narrativa emocionante, vamos a explorar cómo las historias del pasado han moldeado las percepciones del presente y cómo podemos desafiar las narrativas establecidas para abrazar una comprensión más profunda e inclusiva de nuestra historia común. Para ser inspirado, desafiado e encantado mientras nos embarcamos en este viaje transformador de descubrimiento y redención. Esto es más que una simple exploración histórica, es una oportunidad para expandir nuestras mentes y corazones para abrazar la verdadera diversidad y belleza del mundo que nos rodea. Únete a nosotros y suscríbete al canal para mantenerte informado sobre la serie Legacy de Day of Discovery, donde el conocimiento encuentra la sabiduría y la historia se convierte en una puerta de entrada a un futuro más iluminado. Es hora de desentrañar los mitos, abrazar la verdad y celebrar la riqueza del legado africano en la historia de la humanidad. ¿Conoces esa historia antigua que mucha gente se toma en serio, pero que quizás haya sido malinterpretada? Es de eso que vamos a hablar. Hay un pasaje en la Biblia que algunas personas interpretan como una maldición para los africanos. Esto hizo que mucha gente mirara a los africanos de una manera un poco sesgada a lo largo de los años, ¿sabes? Esto influyó en las historias que contamos sobre África y su gente. Y no es solo eso, esta idea también afectó las actitudes de las personas hacia los africanos, influyendo en cómo son tratados en la sociedad, la política y la cultura. Comprender que esta interpretación es un tanto extraña es súper importante. Porque cuando desafiamos esta historia, podemos ver la verdad de una manera más justa e inclusiva sobre la historia y la identidad de los africanos. Es como abrir una ventana para ver las cosas de una manera diferente. Wintley Phipps, quien es descendiente de esclavos, cuenta cómo la esclavitud todavía afecta mucho a las personas de ascendencia africana. Él explica cómo las historias de los antepasados esclavizados aún resuenan en las comunidades negras, dejando cicatrices profundas en sus identidades. ¿Sabes esas canciones tristes que cantaban los esclavos? Pues sí, son como testigos de la fuerza y la voluntad de luchar por la libertad y la dignidad, incluso en las peores situaciones. Además, él también habla sobre cómo la esclavitud hizo que mucha gente perdiera su propia identidad, quitándoles su cultura, historia e incluso sus nombres. Esto aún duele y representa un desafío para las generaciones de hoy. Las ideas de Wintley nos hacen reflexionar sobre lo complicado que es el legado de la esclavitud y lo importante que es reconocer y respetar las historias y las luchas de las personas de ascendencia africana. ¿Recuerdas esa antigua historia sobre la maldición de Noé? Bueno, hay una parte de ella que habla sobre el hijo de Noé, llamado Ham. Algunas personas lo entendieron de manera muy equivocada, ¿sabes? Usaron esta historia para decir que los africanos estaban malditos y por eso podían ser esclavizados. Pero mira, esa fue una interpretación completamente equivocada, que se utilizó para hacer cosas muy malas con la gente. Esta idea equivocada perduró mucho tiempo y provocó que los africanos fueran tratados de una manera muy cruel, siendo marginados y oprimidos. Lo peor es que incluso utilizaron la religión para justificar esto. Esta interpretación errónea fue una de las cosas que contribuyeron a mantener el racismo y la explotación, apoyando sistemas que solo dañan a las personas. ¿Sabías que hay personas estudiando esto y tratando de corregirlo? Es muy importante mostrar que la religión no debe ser usada para hacer daño a las personas. Debe ser utilizada para ayudar y tratar a todos con justicia y respeto. Cuando hablan de la maldición en la historia de Noé, parece que hay un malentendido. En realidad, esta maldición parece haber sido dirigida hacia su hijo llamado Canaán, y no hacia el propio padre de él, Cam, como mucha gente pensaba. Y además,
Esta maldición no era para todos los africanos, sino solo para un pueblo específico, los cananeos. Es súper importante entender lo que estaba ocurriendo en la época en que estas historias fueron escritas. Esto nos ayuda a no sacar conclusiones erróneas. Porque cuando entendemos mal, puede lastimar a mucha gente, especialmente cuando se utiliza para hacer cosas malas con ciertos grupos de personas. Entendiendo mejor las historias de la Biblia, podemos comprender cómo afectan la historia y la identidad de las personas en África. ¿Hablas sobre lugares en un mapa? Bueno, hay un lugar llamado Kush que a veces la gente entiende mal. Piensan que Kush es solo Sudán, pero no es así exactamente. El problema es que esta confusión ha generado muchos prejuicios. Algunas personas han utilizado esta idea errónea para afirmar que quienes vienen de Kush son una especie de esclavo maldito. Y basándose en esto, justificaban hacer cosas horribles con los africanos. Entender ciertos términos en el mapa es importante. Porque cuando nos equivocamos en eso, puede lastimar a mucha gente, ¿sabes? Entonces, cuando comprendemos bien lo que significan estos lugares, podemos combatir estos prejuicios y entender mejor la historia y la geografía de África. ¿Recuerdas la antigua historia de la maldición de Cam? Mucha gente utilizó esta historia de manera muy errónea a lo largo del tiempo. Musulmanes, judíos y cristianos, todos se involucraron en esto. Por ejemplo, los europeos utilizaron esta historia para decir que los africanos podían ser esclavizados. Y luego, tomaron esta idea y la utilizaron para justificar el comercio de esclavos y la esclavitud en las Américas. Esta interpretación errónea de la historia de Cam fue un arma poderosa para mantener el racismo y permitir que los países europeos pudieran dominar otras regiones. Utilizaron la religión de una manera muy equivocada. Comprender cómo esta historia fue utilizada de manera incorrecta nos ayuda a ver las cosas de manera más justa. Y también nos muestra lo importante que es cuestionar las historias que nos cuentan, especialmente cuando se utilizan para hacer daño a las personas. Hay una historia antigua sobre la maldición de Cam que ha estado afectando las cosas hasta el día de hoy. ¿Sabes? Algunas personas utilizaron esta historia para afirmar que los africanos podían ser esclavizados. Y lo peor es que esta idea aún persiste, a pesar de saber que todo está mal. Esta interpretación errónea de la historia de Cam hizo que mucha gente fuera tratada de manera injusta solo por el color de su piel. Y lo peor es que esto va en contra de la idea de que todo el mundo es igual y tiene valor a los ojos de Dios. Comprender cómo esta historia fue utilizada para hacer daño nos hace reflexionar. Después de todo, la religión debe enseñarnos a ser buenos unos con otros, no a perjudicar a las personas. Es importante que siempre luchemos por un mundo donde todos sean respetados y tratados con cariño, sin importar el color de su piel. Esas historias increíbles que escuchamos sobre nuestras raíces, ¿sabes? Bueno, hay personas que están en una aventura increíble para descubrir más sobre su herencia africana. Realizan un tipo de viaje especial, donde estudian la Biblia y la historia para entender mejor de dónde provienen. Estos viajes son una respuesta a la idea de que muchas cosas de la historia y la cultura africana fueron olvidadas o contadas de manera incorrecta debido a la colonización y la esclavitud. Entonces, quieren reconectarse con sus raíces, entender cómo los pueblos africanos ayudaron a formar el mundo tal como lo conocemos y sentirse orgullosos de ello. Esta búsqueda de reconocimiento ayuda a las personas a sentirse más seguras y a entender mejor quiénes son. Es como si fuera un viaje de autoconocimiento. Al hablar sobre esta voluntad de redescubrir la herencia africana, celebramos la diversidad y la riqueza cultural de este continente, mostrando que la historia africana es muy importante y está llena de cosas increíbles. ¿Has escuchado las historias que se encuentran en la Biblia? Hay personas estudiándolas y descubriendo que los africanos también desempeñan un papel importante en ellas. Aunque muchas veces hayan sido ignorados, están ahí. ¿Has oído hablar de la reina de Saba? Ella era de Etiopía, en África, y es una de las figuras importantes en la Biblia. Y hay otros africanos mencionados también. Estas historias muestran que los pueblos africanos eran parte de la historia que narra la Biblia. Comprender estas historias con personajes africanos es sumamente importante. Esto nos ayuda a ver que África siempre ha tenido un lugar especial en la religión y la cultura. Al reconocer esto,
Aprendemos a valorar y respetar la diversidad de todas las personas y culturas. En el cristianismo, una de las cosas más geniales es que aprendemos que todos son iguales a los ojos de Dios, no importa de dónde vengan o cuál sea su color de piel. Esto es muy importante, porque a lo largo de la historia, algunas personas han utilizado la religión de manera incorrecta para afirmar que unas son mejores que otras. Pero, ¿sabías que en la Biblia está escrito que todo el mundo es igual? Hay una parte que dice que no importa si alguien es judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque todo el mundo es importante y está unido en Jesucristo. Es decir, todos somos iguales. Es genial recordar eso siempre. Y también es importante entender que, en el pasado, algunas personas utilizaron la religión de manera incorrecta para hacer daño a los demás. Pero la verdad es que todo el mundo es especial para Dios, y eso es lo más importante. Y podemos aprender de esto para hacer del mundo un lugar mejor, donde todos sean tratados con respeto y amor. No olvides suscribirte y darle me gusta al canal para más contenido como este. ¿Sabes cuando jugamos al teléfono descompuesto y la historia va cambiando? Bueno, más o menos así es como algunas religiones contaron una antigua historia llamada la maldición de Am. El Islam, el judaísmo y el cristianismo contaron esta historia de una manera que terminó siendo utilizada para hacer cosas malas, como enviar un mensaje equivocado. La historia original trata sobre un tipo llamado Am y una maldición que él recibió. Pero con el paso del tiempo, algunas religiones cambiaron esta historia para decir que Am fue maldecido por Dios y que esto justificaba tratar mal a algunas personas, como si fueran inferiores. Esto fue utilizado para dominar y oprimir a las personas. Cuando observamos estas historias distorsionadas, vemos cómo han influido en las sociedades y han llevado a tratar injustamente a las personas. Es como cuando alguien cuenta una mentira y otros la creen, pero en este caso, la mentira afectó a mucha gente y causó problemas sociales. Descubrimos que una historia que todos creían que era verdadera en realidad no lo es, ¿verdad? Bueno, algunos académicos, como el Dr. Edwin Yamauchi y la Dra. Catherine Krieger, lo hicieron con una antigua historia sobre una raza maldecida. Ellos estudiaron mucho, examinaron la historia desde muchos ángulos diferentes, como si fueran detectives, y descubrieron que esta historia de una raza maldita no era más que un mito, una historia inventada. Miraron textos antiguos y análisis históricos para demostrar que esta idea no tenía sentido. Su trabajo no solo desacredita una antigua mentira, sino que también nos ayuda a comprender mejor la historia y la religión verdaderas. Es como si estuvieran deshaciendo una confusión que se había creado hace mucho tiempo. Entonces, podemos confiar más en las historias verdaderas y entender mejor cómo eran las cosas en el pasado. Aprendemos sobre la esclavitud, aquel tiempo difícil en el que algunas personas eran tratadas como si no fueran personas de verdad, ¿verdad? Entonces, hay una historia que fue utilizada para justificar esa cosa horrible. Era una historia antigua sobre un tipo llamado Am que fue maldecido. Pero algunas personas tomaron esa historia y la cambiaron, diciendo que los descendientes de Am estaban destinados a ser esclavos. Esto comenzó alrededor del siglo XVII, cuando africanos fueron llevados por la fuerza para trabajar en las Américas. El problema es que esta historia fue inventada, no era verdad. Pero las personas que querían aprovecharse de los africanos para ganar dinero usaron esta historia para decir que estaba bien esclavizarlos. Fue una excusa muy cruel para hacer algo terrible. Y lo peor es que esta idea fue propagándose, y mucha gente creyó en ella. Esto hizo que la esclavitud durara mucho tiempo y causara un sufrimiento enorme para muchas personas. Entonces, cuando aprendemos sobre esto, vemos cómo las historias inventadas pueden ser utilizadas para hacer cosas muy malas. ¿Has escuchado alguna vez una historia que parece que debería haber sido olvidada, pero todavía sigue afectando las cosas hoy en día? Bueno, hay una historia antigua llamada la maldición de Am que todavía está causando problemas. Aunque mucha gente ha afirmado que esta historia no es más que un mito, todavía hay personas que creen en ella. Y lo peor es que esta historia hace que algunas personas sean tratadas de manera diferente debido al color de su piel. Esto crea estereotipos, como pensar que una persona es mejor que otra solo por su color de piel. Esta historia antigua también afecta cómo está organizada la sociedad hoy en día.
Todavía hay lugares donde las personas son tratadas de manera injusta debido a su color de piel. Esto demuestra que esta historia antigua no es solo algo del pasado, sino que todavía está influenciando las cosas ahora. Es importante recordar que todavía está afectando a las personas hoy en día y que necesitamos luchar contra esto, tratando a todos con igualdad y respeto. ¿Alguna vez has cometido un error y te has sentido triste? Pero luego alguien te dice que aún hay esperanza, que puedes arreglar las cosas. Bueno, hay un mensaje así que habla sobre esperanza y perdón. Aunque hayan ocurrido cosas malas en el pasado y algunas historias hayan sido contadas de manera incorrecta, aún se pueden corregir. Este mensaje habla de que, a pesar de los errores, podemos entendernos y perdonarnos. Es como si Dios amara a todos por igual y pudiéramos unirnos como amigos. La idea es que, aunque haya habido peleas e injusticias, podemos volver a unirnos y sanar. Es como dar un abrazo muy fuerte y decir todo está bien, podemos ser amigos de nuevo. Así, podemos construir un mundo donde todo el mundo sea tratado con cariño y respeto, aunque antes las cosas no hayan sido así. Este mensaje optimista nos muestra que incluso cuando las cosas parecen difíciles, todavía hay esperanza de que podamos mejorarlas. ¿Y sabes qué? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Un mundo donde todos sean amigos y se ayuden mutuamente. Es crucial resaltar la importancia de permanecer atento y abierto para explorar más a fondo el contenido presentado. Al abordar temas complejos como África en la Biblia, el mito de una raza maldita, es esencial mantenerse comprometido en la búsqueda del conocimiento y la comprensión histórica y cultural. No solo fomentar la escritura de comentarios, likes y compartidos, sino también animar a los espectadores a continuar el viaje de descubrimiento a través de más contenido. Mantente alerta, pues hay mucho más por explorar y aprender. Juntos, podemos seguir desentrañando los misterios y las verdades que moldean nuestra comprensión del mundo.